Vamos a continuar pues con nuestro repaso de la historia de Colombia en un año bien importante, año de 1849. Se está eligiendo presidente de la República, el Partido Conservador dividido en dos candidatos, José Joaquín Gori y Rufino Cuervo, por un lado, y el Partido Liberal presenta candidato único, el general José Hilario López, aquel amigo de Obando. Habíamos hablado de que había tremenda trifulca porque habían llevado a las barras agentes de otras partes enruanados, con armas, con cuchillos y con orden de seguir las instrucciones de los diputados del Partido Liberal. Ya vimos que la elección estaba prácticamente igualada. De pronto se escucha un voto adicional por Rufino Cuervo, lo que le daría la presidencia, e inmediatamente se forma tremenda trifulca y un tumulto violento. Se acerca a los diputados, se alcanzan a ver los machetes, los cuchillos de todos estos personajes que podríamos llamar artesanos, por cuanto estaban inquietos, preocupados, angustiados por la crisis económica que daba aquel libre cambio que preconizaba personajes del mismo Partido Liberal como estos amigos de Santander, Azuero, Florentino González, entre otros. Lo cierto del caso es que prácticamente la orden era que si ganaba Cuervo, asesinaban al Congreso. Y por eso hubo una nueva votación, 42 votos por Cuervo, 40 por López, y vuelve a alborotarse el recinto. Y ahí es donde finalmente hay otra votación por todas estas presiones de estas barras que estaban iracundas. Vamos a hablar de un tema importante, una anotación. Alfonso López Pumarejo. Pues resulta que ahí el abuelo de él es Ambrosio López. O sea, el papá de Pedro López, papá de Alfonso López Pumarejo, papá de Alfonso López Miquelsen. Ambrosio López es de los artesanos, se dice que es de los instigadores de este tumulto. Es increíble que una persona tan distinguida como López Pumarejo, que era un dandy, como dicen las señoras, pues tenga como abuelo a Ambrosio López, que prácticamente estaba decidido a acabar con el Congreso si no elegían a José Hilario López. Ahí es donde aparece el voto famoso de Mariano Ospina Rodríguez. Mi voto es por López para que no asesinen el Congreso. Miren qué situación tan crítica, tan difícil, tan dura, creada alrededor de 1849. Mi voto es por López para que no asesinen el Congreso. Y entonces el Congreso decide elegir presidente de la República por un voto a José Hilario López. Y eso se dio en la cuarta votación. Y entonces ya cuando la turba
que estaba enfurecida, enardecida, oye el nombre del presidente elegido, pues se aclama vencedora y ella misma dice que fue el pueblo el que había hecho el presidente. Y podríamos decir eso, le arrebataron al Congreso el poder de decidir quién era el presidente de la República. Hubo un golpe de Estado. Se saltaron la Constitución política de Colombia. El pueblo declaró presidente a José Hilario López, apoyado en la fuerza. Miren lo que significa las barras, la presión que la comunidad puede ejercer en determinado momento. Pero debe quedar claro que la presión aquí era evidente con armas, con los gestos, con las declaraciones, con las exclamaciones, con los insultos, con que tenían prácticamente acorralado al Congreso de la República. Y no es que fueran cobardes los congresistas, porque muchos de ellos estaban dispuestos a hacerse matar, a sacrificarse, y también, como ellos lo dijeron en varios momentos, dispuestos a no irse solos al cielo o al infierno. O sea que fue prudente la declaración de Ospina para evitar una matanza. Pues parecería que sí, porque iba a ser una realidad la masacre del Congreso en 1849. Devolvámonos un poco, dejemos este episodio, dejemos electo al presidente José Hilario López y empiezan los López a hacer su aparición en la escena política colombiana. Volvamos al fenómeno que habíamos hablado antes de la colonización antioqueña. Colonización antioqueña que tiene puntos de partida bien importantes en el oriente de Antioquia. ¿Dónde están estas personas primeras que comienzan el proceso de colonización? Yo diría que surgen primero en el municipio de Envigado. Muchos de ellos se suben al oriente antioqueño y podríamos decir que pobladores de Envigado, pobladores de Marinilla y pobladores de Río Negro, y obviamente de ese oriente antioqueño, entre el cual también está la Ceja del Tambo, son los impulsores de lo que llamamos la colonización antioqueña, que es un fenómeno que uno puede ubicar entre 1830 y 1850. Por eso nos devolvimos aquí con la elección de López Pumarejo, para hablar de esa Antioquia colonizadora. Y hay dos puntos vitales a los cuales llegan estos habitantes del oriente antioqueño: Sonsón y Abejorral. Sonsón y Abejorral. Digamos que todo arranca con concesión de tierras baldías. ¿De quién son las tierras baldías? O sea, que están de balde, que no están explotadas, que no tienen un dueño titular de unas propiedades. Son las llamadas tierras del Estado, los baldíos. Entonces el Estado español comienza a otorgar esos títulos de baldíos desde 1763, y al primero que le entregan algo es a don Felipe Villegas. Miren pues ya un apellido que empieza a sonar en este oriente, en este Sonsón: Felipe Villegas. Pues don Felipe Villegas es beneficiado con una concesión de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Este señor Villegas viene directamente de España, de la ciudad de Burgos, y le entregan
la corona le entrega una extensa porción de tierra al sur de la provincia de Antioquia. Vamos para el sur, o mejor, volvemos al sur. Como habíamos dicho, veníamos del sur por el fenómeno Pizarro, Belalcázar, Robledo, y vamos de nuevo al sur. Entonces, Felipe Villegas recibe una extensión de tierras al sur de la provincia de Antioquia, entre los ríos Piedras, Buey y Arma. Río Buey, muy conocido porque es cercano a Abejorral, cercano a La Ceja, el famoso Salto del Buey, donde están situados hoy los municipios de Sonsón y Abejorral. Este señor Villegas, que recibe esas tierras, se vuelve minero, porque la vocación de Antioquia, de las montañas de Antioquia, es la minería. Es que, ¿qué hay en una montaña? Minas, oro, cobre, plata, platino y otros metales. Lo que ocurre es que la lluvia que erosiona la tierra va llevando ese oro o esos metales a los ríos. Y entonces el oro de la montaña, que está en el corazón de la montaña, pues finalmente llega al río, y por eso se habla de la minería aluvial. Hay minería de socavón dentro de la montaña, minería de aluvión en el río, pero es la misma minería que por efecto de la erosión poco a poco va terminando allá. Recordemos el escudo de Antioquia, que muestra una matrona, y detrás de esa matrona una montaña amarilla, no verde como debería ser la montaña, amarilla por el oro. O sea, la vena aurífera de Antioquia se ve muy claro. Pues resulta que este señor, don Felipe Villegas, se enriqueció trabajando las arenas auríferas del río Buey, obviamente ayudado por las personas más aptas físicamente para ayudarle. Y aquí viene los negros en Antioquia, porque los esclavos negros son los que ayudan en estas labores. Pues eso hace que no solamente Villegas, sino empieza a correrse la voz de la riqueza de Villegas. Entonces eso hace que otros valerosos aventureros antioqueños vayan en busca de oro y de riqueza. De manera que el primer contingente de antioqueños que va al sur, pues van en busca de ese oro que se va encontrando en el río Buey, en el río Arma, etc. Y por eso se dirigen las miradas de todos estos a los valles altos de Sonsón, entre otras cosas porque vieron un clima sano, promisorio, y dirigen un memorial con fecha 27 de agosto de 1789. Miremos la antigüedad entonces de esta zona, desde 1789. Pero cuando uno dirige la atención sobre la colonización antioqueña, inmediatamente tiene en la frente una ciudad, Manizales, que es como la capital de toda esta región, que llamaremos tarde o temprano departamento de Caldas, en honor del sabio Caldas, Francisco José de Caldas. Pues Manizales empieza a funcionar con autoridades, o sea, con alcalde, el 1 de enero de 1850. Miremos la antigüedad. Manizales es muy reciente. Si Medellín es 1616, Marinilla es 1600 también y pico, Río Negro es 1500. Manizales es una jovencita, 1850. Pues el primer alcalde de Manizales fue Antonio Ceballos, tuvo como juez Antonio María Arango,
tuvo un personero o procurador. Fijemos en los términos tan interesantes, porque hoy la personería hace parte de la Procuraduría, que se llama el señor Joaquín Arango, y ese personero fue elegido en forma popular. Tuvo un primer cura párroco, que lo fue el presbítero Bernardo José Ocampo. Hubo un cabildo, representación de la ciudad, que se instaló también en ese año de 1850. El primer secretario fue Agustín José Patiño. Tuvo una primera escuela en 1852 y tuvo un primer maestro para esa escuela, que fue el señor Francisco Moreno. La primera casa se construye en el actual Parque Bolívar de Manizales. Fue edificada por Esteban Escobar, que allí vivió con su familia. La segunda casa la construyó un señor Ramón Echeverri. La tercera la construyó un señor Antonio Gallego. Y todo se hizo en los terrenos que eran de una sociedad muy importante para la época, la sociedad González y Salazar, que tenían también títulos mineros. Entonces también aquí hay un tema interesante. Es claro la vocación aurífera, la vocación minera de todas estas zonas, y es claro que siempre se han entregado títulos para que los mineros hagan la explotación respectiva. Y siempre ha habido un conflicto entre los mineros y quienes ven allí las tierras para hacer otro tipo de uso, sea para construir sus fincas, sus casas, sus cultivos o tener sus ganaderías. Pues aquí entonces esas tierras están tituladas en favor de la concesión González y Salazar. El 8 de abril de 1849 se presenta un señor, don Elías González, ante el señor Gabriel Sánchez, que era ministro del Tribunal de Antioquia, y entre ellos hay dudas sobre el verdadero curso del río Chinchiná, que formaba los límites entre Antioquia y Cauca. Estamos hablando de que es otra cosa interesante, Antioquia, ¿de dónde surge? Antioquia, la corona española la separa de la gobernación del Cauca y la separa a través de unas ordenanzas que establecen los límites. Pues los límites parece que fueron el río Chinchiná. Sin embargo, hubo discusiones y este señor Sánchez nombra una comisión para arreglar esos límites, y esa comisión las decide por el río Claro. Las primeras casas se levantan entre 1856 y 1857 por el progresista don Marcelino Palacios. Y empiezan a aparecer otros pueblos cerca a la ciudad de Manizales. Había un poblado, Salamina, que para la época es considerado un cantón, el cantón de Salamina, y allí aparece el señor Pedro Antonio Restrepo Escobar, que le dedica con mucho empuje y vigor toda su vida a toda esta zona. En todos estos proyectos de ordenanzas está metida la mano de don Mariano Ospina, con un personaje que también comienza a aparecer permanentemente a partir de esta época, don Gregorio Gutiérrez González. Don Gregorio Gutiérrez González, de Sonsón. Entonces miremos la importancia de estos territorios Sonsón, Abejorral, para la fundación de Manizales. Inclusive cuando uno visita Abejorral, pues allí hay un monumento a los colonizadores que se van al sur de lo que conocemos hoy como el departamento de Caldas, el norte del Valle, el norte del Tolima, etcétera, etcétera.
Y empiezan entonces a aparecer con mucha frecuencia por todas esas zonas ya vecinos de Sonsón, Salamina, Abejorral y Neira. Y por allá se forma, en esta última localidad, en Neira, lo que se llamó la expedición de los 20 o de los 21 en junio de 1848 para buscar fundar una nueva población al sur, después de los intentos de las fundaciones en el valle del Chinchiná. Allí, a 2.153 metros de altura, entre los ríos Chinchiná y Olivares, que vino a ser una vía que comunicaba a Sonsón con Salamina, sino también comunicando a Cartago y el valle, estableció un camino hacia Mariquita. Entonces fíjense que la ciudad queda en un cruce, porque de aquí se va a Mariquita, o sea, al Valle del Magdalena, para luego ir a Bogotá, y ese es el nudo donde queda la ciudad de Manizales, que le da tanto lustre a toda esta región y que llevó a tanta gente. Todas entonces de estas primeras regiones de Sonsón y Abejorral. Yo creo que aquí es bueno mencionar un cuadro importante que todos conocemos, que se llama Horizontes, del maestro Francisco A. Cano. En ese cuadro se muestra la pareja típica colonizadora de los antioqueños, buscando esas tierras, organizando dónde ubicar la parcela. Recordemos que Antioquia es una zona pobre en suelos, rica en minería. Las fincas no son grandes, y al haber tanta cantidad de hijos, pues lo lógico es que cuando estos crezcan pues busquen otras salidas, y yo creo que eso presionó lo que hemos llamado la colonización antioqueña. Se dice que muerto este señor Felipe Villegas, de la famosa concesión, su hijo José Antonio Villegas fue el heredero de esas tierras, y José Antonio fue el que realmente fundó la ciudad de Abejorral entre los años 1801-1805, y ya en 1808 con casas, con calles trazadas. El primer nombre de Abejorral lo llamaron Nuestra Señora del Carmen, sitio de Nuestra Señora del Carmen, en honor de la patrona del lugar, y luego cambia el nombre por el nombre de Abejorral. Se decretó como parroquia y empezó a funcionar con cura propio en 1812, y en 1814 ya pasa a la categoría de municipio. Entonces digamos que estas dos ciudades, Sonsón y Abejorral, fueron las más modernas fundaciones desde donde salieron los más esforzados colonizadores de gran parte de lo que hoy son las poblaciones que nutren el departamento de Caldas, como Manizales, como Aranzazu, como Neira, como Salamina, etcétera, etcétera. Vamos a dejar hoy acá, porque este fenómeno de la colonización antioqueña amerita hacer otros paréntesis, porque es un fenómeno que Parson, el historiador inglés, le dedica bastantes páginas, y es un fenómeno que no se ha repetido en ninguna parte del mundo, muy particular, el regreso de Antioquia al sur del territorio que hoy conocemos como Colombia. Feliz semana.